La Misa del Diablo, escrita por Cofradías de Brujas. Mi nombre es lo de menos, la razón por la cual estuve recluido en una clínica psiquiátrica desde 1998 hasta principios del año 2000, en que me reincorporaron al servicio activo, según el diagnóstico clínico, se atribuyó a estrés postraumático debido a mi trabajo como agente de la policía judicial y haber presenciado las bajezas a las que los seres humanos son capaces. Sin embargo, la historia es totalmente diferente a la que les narré a los doctores. Debido a que, de haber dicho la verdad, seguiría encerrado con los demás locos hasta esta fecha de 2025, aunque a decir verdad, eso no significa que el trauma haya desaparecido, por lo menos no del todo. Incluso hoy me asaltan las terroríficas escenas de las que fuimos testigos. Para quienes practiquen la religión católica, técnicamente la Eucaristía es el ritual más sagrado de la Iglesia, pero lo que vi no solamente rayaba en la blasfemia, sino realmente pude ver la tenebrosa misa del diablo, presidida por el mismísimo Satanás. Muchas personas relacionarían los hechos macabros que involucran la brujería y las misas negras con el legendario Catemaco en el estado de Veracruz. Sin embargo, nadie esperaría que en un lugar tan distinto, aunque no menos legendario como Guanajuato, me encontraría con el mismísimo Satanás en persona durante un operativo de combate al crimen organizado. Le seguíamos la pista a un tal hermano Juan, una especie de fanático religioso, cabecilla de una de las células de uno de los cárteles más sangrientos de aquel entonces. La particularidad del famoso monje diabólico, como le apodaban a ese desalmado multihomicida, era la manera tan brutal en la que ejecutaba a sus rivales y los enemigos de su organización, utilizando el martirio de los santos católicos para emularlos como una especie de homenaje siniestro a la fe que él mismo había vuelto una versión bizarra de la adoración católica. Era muy común descubrir que él había sido el autor de tal o cual crimen. De hecho, su nombre de el hermano Juan hacía alusión a Juan Evangelista, el mismo que escribió el Apocalipsis. Se sentía una especie de profeta y alardeaba de purificar a sus víctimas para salvar sus almas. De no ser porque sus mismos métodos delataban que las personas que habían sido privadas de la vida por ese sádico animal estaban totalmente llenas de símbolos y marcas satánicas. La intención de la jefatura regional era la de sacar de las calles a ese maldito, pero tal pareciera que el desgraciado tuviera ojos y oídos por todas partes, pues de una u otra manera siempre se enteraba que andábamos tras él, mucho antes de llegar al último lugar donde se le había visto. Durante meses nos la pasamos tropezando con nuestras propias colas para tratar de dar con él, hasta que ambas partes cometimos un grave y fatal error. La PGR, el error de enviar agentes infiltrados para colarse a su organización, y él por haber descuidado a su personal, quienes después de ver que sin ningún miramiento se hacía cargo de mis agentes, empalándolos en lanzas como al santo Felipe de Jesús, habiéndoles quitado además de los ojos y la lengua, el corazón, en un aberrante acto de ofrenda. Los colocó en una charola con signos y símbolos claramente de brujería o magia negra, profanando además la Eucaristía con una hostia negra y sangre en un cáliz, al parecer perteneciente a los agentes que había asesinado de la manera más cobarde y cruel posible, dejando un sobre que fue descubierto por los peritos forenses, donde se hacía la cordial invitación a la Misa del Diablo, que se llevaría a cabo en algún lugar de Salamanca, en ese estado de Guanajuato, como bien dije. En Salamanca, como en cualquier otro lugar o región conocidas como pueblos mágicos, existen leyendas y mitos que se van contando de generación en generación, aunque a veces existen versiones propias de las personas de cómo las platican, pero al final llegan a tener una similitud de las cosas que sucedieron o que solo quedaron como tales, pero nosotros estábamos viviendo algo totalmente real y terrorífico. No era parte de un cuento, sino de una realidad
que terminaba justo con la detención por una u otra forma. Del causante de tanto terror y miedo desde hacía algunos años, las pesquisas no fueron para nada convencionales ni ortodoxas. Había acabado con la vida de dos de mis mejores camaradas, por lo que la delicadeza y los buenos modales quedaron de lado. Ese desgraciado había asesinado sin piedad a muchas personas inocentes y de dos de los mejores policías judiciales que haya yo tenido el honor de conocer y tener a mi cargo. Finalmente, después de nuestros infalibles interrogatorios, pudimos tener algo de cooperación. Pero no de quienes esperábamos, es decir, no de las personas de quien sabíamos eran sus compinches o sus allegados, sino de sus propios rivales, que se presentaron a la PGJ del Estado de manera anónima, con la promesa de que los dejaríamos exentos de culpa, y con una pequeña ventaja para huir en cuando dieran sus declaraciones extraoficiales, por supuesto. Después de mucho tratar, el comandante accedió a su pedido. Lo que nos confiaron rayaba entre lo increíble y lo absurdo. Lo más aterrador del asunto era que no eran cuentos. Todo lo que se decía del hermano Juan era totalmente cierto, lo que nos llevó a confirmar que la dirección donde supuestamente se llevaría a cabo la infame Misa del Diablo era un lugar totalmente real. Después de declarar, el comandante no solo cumplió su palabra, mandó una escolta de patrullas de civil para escoltar a los hombres fuera del estado. De aquí en adelante, se quedan solos y un consejo: mejor no regresen. No sabemos cómo se pondrá la secta una vez que vayamos por ellos, les dijo el comandante mientras los dejaba en los límites del estado. Los delincuentes asintieron y se retiraron en silencio, sin mirar atrás. El hermano Juan, como bien había acostumbrado dejar la firma de su trabajo, nos sorprendió tan solo 2 días después. Uno de los soplones recibió el martirio de San Pablo. Dejaron su cabeza cercenada justo frente a las puertas de la PGJ, como advirtiéndonos que quien se interpusiera en su camino recibiría el mismo trato. Para colmo de males, el otro soplón apareció emulando a San Bartolomé. Le arrancaron la piel colocándosela como una especie de enfermiza y macabra estola alrededor de su cuerpo totalmente despellejado. Lo peor del asunto fue que no solo lo dejaron a las puertas de la catedral, sino a la vista de todos, sin el menor pudor ni dejo de humanidad. El forense dijo que el pobre diablo debió haber sufrido horrores, pues no había rastros de anestesia o algún tranquilizante. Al preguntarle qué tenía que ver eso con su estado, el doctor dijo, quitándose los lentes mientras limpiaba el sudor de su frente con sus temblorosas manos: «Caballeros, a este pobre infeliz lo despellejaron lentamente mientras aún seguía con vida. Al igual que nosotros, el galeno nunca había visto una hazaña tan inhumana en un crimen. Ese miserable tipo debió agonizar lentamente por horas, antes de morir no solo desangrado, sino por el espantoso y agonizante dolor. No podíamos darnos el lujo de que un loco de semejante maldad siguiera suelto. Su saña con sus víctimas era cruel, inhumana, diabólica. Debíamos detenerlo cuanto antes, y entre tanto, el comandante y varios fiscales se encargaban de desacreditar la información que la prensa morbosa ya comenzaba a filtrar entre la población. Sin recato ni discreción, nos dedicamos a rondar en convoy operativo junto con las autoridades estatales y municipales, entrando a cuanto lugar de reunión se conocía que había crimen. Sin embargo, eso no amedrentaba al hermano Juan, quien con lujo de cinismo se llevó a un municipal a plena luz del día, simplemente para dejarlo como San Pedro mártir, con un machete por el medio de su cabeza y otro por el medio del pecho, como provocándonos para que fuéramos por él. Nuevamente dejó la invitación a la ceremonia negra que él llamando la Misa del Diablo. Se llegó el día, se copó el lugar de policías. Sin embargo, debíamos proceder con sumo cuidado. El tipo no solamente estaba totalmente loco y era impredecible, no era un demente cualquiera. Era un líder de alto rango, inteligente, astuto, violento,
pero sobre todo un maldito genio, manipulador y chantajista. Sabía perfectamente cómo manejar a su gente, que lo seguían como si fuera alguna clase de profeta. Algún tipo de Mesías retorcido y depravado que se deleitaba con el dolor y el sufrimiento de sus víctimas, a las que hacía padecer y sufrir horrores antes de matarlas. Tal como dijo, la dirección era real. Se trataba de un viejo templo de la zona centro. Ya en ese entonces estaba abandonado, se desalojó a la gente de 6 cuadras a la redonda. Todos estaban a la espera de la orden para desatar el infierno. 2 escuadrones solamente seríamos quienes entraríamos al lugar. De ninguna manera nos íbamos a arriesgar a que ese malparido se escapara, y a la señal si algo salía mal, el resto los harían pedazos apenas pusieran un pie fuera de la iglesia. El atrio fue fácil, no había guardias. Entramos sigilosamente, entre tanto notábamos que las pinturas de los santos estaban profanadas con frases racistas, de odio puro hacia la humanidad. Ese maldito para nada emulaba la fe católica, sino totalmente todo lo contrario. Las frases escritas en los cuadros, vitrales y murales daban fe de ello. Avanzamos con sumo cuidado y en silencio, mientras poco a poco un tenue cántico, una salmodia se escuchaba en alguna parte debajo de donde nos encontrábamos. Quienes se hayan molestado alguna vez en poner atención a las parroquias de estilo colonial sabrán que muchas de ellas y algunas de tipo gótico cuentan con catacumbas, donde hace mucho tiempo se sepultaba a los sacerdotes y a los fieles más piadosos o pudientes de la comunidad. Las notas de cantos gregorianos se intensificaban mientras más nos acercábamos al lúgubre y oscuro sótano, donde evidentemente algo estaba sucediendo. No había luz eléctrica, todo estaba alumbrado por la mortecina y espeluznante luz de velas, lo que hacía aún más tenebroso avanzar entre esa sucursal del infierno que habían instalado en suelo sagrado, profanando la casa de Dios con las blasfemas acciones que se estaban cometiendo en ese lugar, pues fuimos testigos mudos de un hecho por demás escalofriante, aterrador y aberrante. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, mientras nos detuvimos ante la horrorosa visión. Sonaron las malditas campanas llamando a misa, pero todos sabíamos perfectamente que quienes las escucharan no harían caso del llamado, pues todos sabían de sobra que en esa iglesia hacía mucho se adoraba no a Dios, sino al mismísimo diablo, y dicen que no es a las personas vivas por quien doblan las campanas a esa hora maldita, sino a los demonios del Averno, que vienen a deleitarse con las almas de quienes serán ofrecidos como ofrenda en ese horrendo y demoníaco ritual. Conforme bajábamos, el ambiente se tornaba cada vez más pesado, más lúgubre, más insoportable a cada paso que dábamos. Cuando vimos plenamente la clase de rito, casi nos vamos de espaldas. Decenas de personas, entre hombres, mujeres y niños, se encontraban crucificados de cabeza, sin sus ropas. A algunos les faltaba alguna extremidad, les habían sustraído sus órganos. Pero aún así continuaban con vida. La sensación de indignación, asco e impotencia nos mantenía totalmente paralizados. Probablemente el temple de mis compañeros y la misma sensación de asco y rabia nos permitió no cometer una imprudencia y delatar nuestra posición. Nada podíamos hacer por los rehenes, eso lo teníamos muy claro, pero de igual modo sabíamos que esa maldita gente por ningún motivo podían volver a poner un pie fuera de esa iglesia profanada y ahora convertida en algo menos que un rastro. Pues desde los altares, los santos, manteles y utensilios, todo estaba cubierto de sangre, de órganos, mientras los participantes de ese nefasto y asqueroso banquete se regocijaban cantando alabanzas sacrílegas, y una aberrante criatura presidía todo, sentado en una especie de trono al centro, como si de un obispo se tratase. No sé realmente si su atuendo era alguna clase de disfraz, pero recuerdo que en ese tiempo las tiendas de mayor prestigio ni en sueños tendrían un traje tan perfectamente detallado.
Todas las máscaras de Noche de Brujas eran burdas, se notaba a leguas la hechura sintética. Ese tipo del trono vestía un traje soberbio, como los que usan los cardenales y obispos, pero coronado con una grotesca máscara de cabra, o mejor dicho, de macho cabrío. Estaba perfecta. No se alcanzaba a notar lo que decía entre tanto canto eufórico, vítores de alabanza y aplausos, pero se movía y gesticulaba, tal como si esa cara fuera la suya. Ustedes me entienden. Los movimientos del rostro de esa cosa eran tan fluidos y naturales que algo nos decía que no se trataba de una simple máscara, al notar que los cuerpos de los mártires todavía se movían, mientras que los participantes seguían drenándoles los fluidos y extirpando sus órganos. No pudimos esperar más, y al grito de «Policía judicial, nadie se mueva», se desató el pandemonium. Ellos no estaban dispuestos a caer presos, y nosotros realmente ya no teníamos motivos para llevarlos con vida después de lo que vimos a medias en ese lugar. Los superábamos en número, en poder de fuego. No fue para nada difícil abatirlos en cuestión de minutos. Todos ellos murieron y algunos de nosotros resultamos con heridas leves. Al terminar todo, se llamó a la PGR para que enviaran peritos especializados y se dio parte a la autoridad eclesiástica competente. Cuando peritaje arribó, las luces mostraron la gravedad y magnitud de la escena del crimen. El hermano Juan finalmente quedó hecho puré en el piso, pero fue cuando vi la escena en plenitud que los nervios no resistieron más. Comencé a temblar como un chiquillo y a llorar cuando pregunté por el tipo con la máscara de chivo. Fue cuando la cordura me traicionó. Tanto el personal municipal, los estatales y mis mismos compañeros buscaron por todas partes al susodicho sacerdote con la máscara, pero no hallaron nada. Todos los compañeros de mi escuadrón manifestaron discretamente que ellos nunca vieron a tal sujeto. Sin embargo, estoy perfectamente seguro que yo lo vi. De hecho, le di varios tiros que se clavaron justo en el respaldo del trono. Ahí estaban las ojivas de 9 milímetros clavadas en el acolchado respaldo, incrustadas firmemente en la fina madera, pero no había ni gota de sangre, nada que indicara que hubiesen atravesado a alguna persona, como si le hubiese disparado a la silla vacía. Al salir del lugar, escuchamos una carcajada espeluznante. Mi ser no pudo más. Me desplomé cubriéndome los oídos. Según el diagnóstico del psiquiatra, había sido demasiada presión para mí. Estuve algún tiempo en rehabilitación. La única solución que tenía para que no me dejaran recluido de por vida era mentir, aceptar ciegamente el diagnóstico de los especialistas y negarme a aceptar la verdad. Actualmente tengo casi 90 años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Eso parecía una puerta al mismo corazón del infierno. El sufrimiento y la falta de humanidad, la saña, el sadismo y la crueldad con la que esas personas estaban siendo ofrecidas en una imitación blasfema de la misa católica fueron reales, y les puedo jurar por lo más sagrado que esa noche no solo detuvimos a una peligrosa secta de narcosatánicos, estuvimos en medio de una misa negra que había sido presidida por el mismísimo Satanás en persona.